Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Hidrobo, profesor de dominio matemático del Preuniversitario Dan Fourier. En esta ocasión hemos creado este video con la finalidad de ayudar en la resolución de los ejercicios del simulador del INEVAL de la prueba Ser-Bachiller 2020 en la parte de dominio matemático. Les recordamos a todos antes de empezar que se tomen un minuto de su tiempo para resolver cada ejercicio, pausando el video previo a la resolución de cada uno de los ejercicios mismos. Y sin más que decir, continuamos. No sin antes recordarte que el Preuniversitario Dan Fourier se encuentra aperturando nuevos cursos para que puedas ingresar a la carrera de tus sueños. Te ayudamos con una preparación completa y de calidad con todos los temas nuevos del examen Ser-Bachiller. Contáctate con nosotros, comunícate al 062-600-082 para cualquiera de nuestras sedes, tanto en Quito, Otavalo, Ibarra, San Gabriel y Tulcán. Prepárate con los mejores, recuérdalo. Comenzamos con el primer ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice? Un obrero está pintando el techo de una casa y para no manchar el piso coloca un pedazo de tela de 100 centímetros de ancho y 200 centímetros de largo. Esta tela era de una propaganda en la que se puede leer la palabra detergente, teniendo cada letra una superficie de 1500 centímetros cuadrados. Si cae una gota al piso, se deberá dividir para calcular la probabilidad que caiga sobre la letra E. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, chicos, en este tipo de ejercicio? Lo primero que debemos hacer, ¿no?, es recordar que los casos totales son siempre el total de lo que participa. En este caso vamos a jugar con la probabilidad. Entonces, los casos totales siempre vamos a encontrar como el total de lo que está participando. Y los casos favorables es el elemento que está participando con respecto al enunciado. Entonces, el enunciado en este caso, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es la probabilidad? Para calcular la probabilidad de que caiga sobre la letra E. Entonces, vamos a ver la fórmula, ¿no? Primero, la fórmula que utilizamos en probabilidad es casos favorables sobre casos totales, ¿ya? ¿Cuáles serían los casos favorables o los casos totales en este caso? Comenzando, ¿qué es lo que nos dice, no? Que tenemos una tela de 100 centímetros de ancho y 200 centímetros de largo. Recuerden, es el total de lo que está participando en el ejercicio. Entonces, por ende, los casos totales en este caso, o el caso total, sería el área de la tela en general, ¿sí? Y el caso favorable, o los casos favorables en este caso, serían el área de todas las letras E. ¿Por qué? Porque a mí me dice cuál es la probabilidad de que caiga sobre la letra E. No me está diciendo específicamente sobre una de las letras E. Entonces me dice sobre el total de las letras E. No me está diciendo que cae, por ejemplo, en esta E, o en la E de aquí, o en la E de aquí, o en la E de aquí, ¿sí? Los casos favorables prácticamente serían las 4 E, o sea, el área de todas las letras E. Entonces, por ende, ¿cuál sería la respuesta? Sería la opción 2. Que es el área de todas las letras E sobre el área total de la tela, ¿sí? Ese sería con respecto al primer ejercicio. Continuamos. El segundo ejercicio, ¿qué es lo que nos dice? En un centro de revisión vehicular se obtuvo mediante un osciloscopio un conjunto de valores de pares ordenados de la señal de un sensor de un automóvil, que permite establecer el tipo de onda que se genera como se indica a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un conjunto de pares ordenados. ¿Qué nos quiere decir pares ordenados? Simplemente tenemos un conjunto de dos números, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados, ¿sí? Cada uno con dos números, por eso son pares ordenados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Me dice, ¿qué conjunto de pares ordenados forman una función? Lo primero que debemos hacer es ver el significado de una función o recordar qué es una función. Una función nos dice que es una relación entre un conjunto X, que llamamos dominio, y otro conjunto Y, que llamamos codominio, en el cual dentro de este conjunto Y tenemos valores llamados el rango, ¿sí? En alguna ocasión, parte del estudio del libro de matemáticas, nosotros encontramos la parte de funciones y la parte de dominio y rango. Entonces vamos a recordar un poco de esto. ¿Qué es lo que tenemos? Primero tenemos un conjunto de partida X y un conjunto de llegada al cual vamos a llamar Y, ¿sí? ¿Qué valores vamos a ubicar en esta parte?
Vamos a ubicar los valores que tenemos dentro de los pares ordenados. Por ejemplo, vamos a poner los valores de x, los primeros números que tenemos de cada par ordenado. Por ejemplo, menos 6, menos 2, 0, menos 2, 3 y 0. En este caso ubicamos en el conjunto de partida, que sería menos 6 el primero, luego el siguiente en el conjunto de llegada, que sería 4. ¿Sí? Vamos a tomar a este como x, a este como y. Listo. Vamos a tomar después menos 2, vamos a tomar 4, vamos a tomar 0, vamos a tomar 7, vamos a tomar menos 2, vamos a tomar 8, vamos a tomar el número 3, el 5 y por último el 0 y el 4. ¿Ya? Ahora, con respecto a la función, nos vamos a recordar con esta función muy sencilla que tenemos aquí, que es y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la definición de función? ¿Sí? O de dominio y rango también, que prácticamente estamos utilizando. En la definición de función, nosotros vamos a probar valores o evaluar valores de x que nos está dando para que nos dé un valor de y o de f de x también llamado. En este caso, ¿qué podemos concluir de esto? Por ejemplo, yo he puesto un valor de x a 2, voy a evaluar con 2 a esta función y voy a evaluar también el valor con menos 2, vamos a ver qué pasa. Entonces, si evaluamos la función con 2, nos debería de dar y igual a 4. Y si evaluamos el valor con menos 2 al cuadrado también nos va a dar 4. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros podemos encontrar en una función más de 2 valores repetidos. Se puede encontrar en y, pero en x no se pueden repetir los valores. Entonces, los valores en x no podemos repetirlos, pero los valores en y sí podemos repetirlos. Dado este ejemplo, ¿no es cierto? Hemos evaluado 2 valores diferentes de x, pero estos 2 valores diferentes de x nos está dando un mismo valor en y. O sea que la conclusión es, se puede repetir valores en y, pero no se puede repetir valores en x. Por tanto, si a mí me dice qué conjunto de pares ordenados forman una función, yo simplemente voy a coger los pares ordenados que forman la función respetando la definición que les estoy dando ahora, ¿sí? Por ejemplo, el primero me dice, menos 6 y 4, ¿será una función? Por supuesto. No sabemos en sí cuál es la función que lo representa, pero tenemos un valor distinto en x y un valor en y que nos está dando supuestamente evaluado. Después tenemos menos 2 y 4. ¿Será una función? Claro que sí. En este caso me dirás, pero aquí se está repitiendo el 4, pero se está repitiendo en el conjunto y, en el conjunto de llegada, así que no tiene nada que ver. Lo malo sería que se repita en el conjunto de x. Listo. ¿Cuál sería el siguiente? 0 y 7, correcto. Hasta ahora no se está repitiendo ni un valor en x. Pero ¿qué pasa con el siguiente par ordenado? El siguiente que es menos 2 y 8. Aquí ya nos había salido un menos 2 en x. Por tanto, no podemos tener una función con otro valor similar en x. Entonces, por tanto, este no se tomaría como función. Ahora vamos a evaluar el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? 3 y 5 son valores distintos. El 3 tiene valores distintos de x y el 5 también tiene valores distintos en y. Y el siguiente, ¿cuál sería? Sería 0 y sería 4. Ahora, ¿cumpliría el último con esta función? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ya tenemos un 0 en el conjunto de x y por ende no podríamos tener otro par ordenado con 0. Quiere decir que solamente estos 4 valores que hemos puesto o que hemos señalado con la flecha cumplen lo que nos quiere decir con formar una función. Por ende, la respuesta correcta sería la opción 2. Listo, continuamos. El siguiente ejercicio del simulador del Ineval me dice, completa el enunciado. Durante el diseño de un parlante se determinó que la ganancia mínima está en función de la frecuencia f y corresponde a la fórmula. Tenemos una fórmula de logaritmo de base f del argumento 2 más f sobre 3 menos f es igual a menos 3. Si para resolver la ecuación se aplica el concepto de logaritmo, se tendrá la expresión que es equivalente exponencial. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de ver aquí? Debemos de ver cómo se transforma un logaritmo
a una ecuación exponencial. Recordemos, los logaritmos son muy parecidos a las ecuaciones exponenciales. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí primero? Convertir del logaritmo al exponente. Para esto hemos puesto este ejemplo de aquí que nos dice o nos interpreta muy bien. El logaritmo de la base b del argumento a es igual a c, que es el logaritmo prácticamente o el resultado que nosotros llamamos. Entonces, ¿cómo convertimos este logaritmo a esto? Simplemente utilizando la propiedad fundamental de los logaritmos. ¿Qué es la propiedad fundamental? Coger la base del logaritmo, que sería la base b, y elevarle al resultado o al logaritmo que tenemos aquí, que sería elevado a la c, igual al argumento que nosotros tenemos en el logaritmo. Entonces repitamos, la base elevado al resultado es igual al argumento, ¿sí? Tal como se ve aquí. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula de aquí o esta ecuación de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero, deberíamos coger nuestra base, que sería f, elevado ¿para qué? A nuestro resultado, que sería menos 3. Y eso sería igual al argumento. De esta manera, la base f elevado a menos 3, que es el resultado, es igual al argumento del logaritmo. ¿Sí? Dicho esto, ¿qué nos resta por hacer? Ya hemos aplicado la propiedad fundamental. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente resolver esta parte. ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando nosotros tenemos un exponente elevado a un negativo? Que debemos de sacar su inverso. ¿Cuál es el inverso de f? Simplemente me quedaría como 1 sobre f. El exponente se conserva en f, pero se cambia el signo a positivo. Y nos quedaría 1 sobre f elevado al cubo es igual al argumento 2 más f sobre 3 menos f. Por ende, la respuesta ya señalada aquí nos daría la opción 4. O la opción 5, perdón, ¿sí? Porque tenemos 5 opciones. Recordemos aquí, ¿qué es lo que pasa o cuál es la nueva modalidad en el examen Ser Bachiller? Que nosotros tenemos a veces más de las 4 opciones típicas que salían antes en el examen anterior, ¿sí? A veces tenemos más, a veces tendremos menos, dependiendo del ejercicio. Muy bien, y esa sería la resolución. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, un clavadista se lanza al mar desde una altura de 35 metros, llegando al agua en aproximadamente 3 segundos. Pasado los 2 segundos desde el lanzamiento, el clavadista ha descendido verticalmente 20 metros y recorrido una distancia horizontal de 3 metros. Si se fija el origen de coordenadas X y Y en el punto de salto O, determine el módulo del vector OA. Entonces, ¿cuál es la primera cosa? Que nosotros tenemos el origen en este punto, en el vector O. Y tenemos que el clavadista recorre esta trayectoria, desde O sea el origen, hasta el punto A. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando el gráfico prácticamente? Nos está dando unas coordenadas, nos dice que ha recorrido 3 metros en X y 20 metros o menos 20 metros en Y porque estamos trabajando en el eje negativo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de ver? Que en esta parte, como a mí me está diciendo que calcule el módulo, nosotros debemos de definir el módulo como el vector que va desde el origen hasta el punto final, ¿no es cierto? Pero no tanto es el vector, sino sería la magnitud de este vector, o sea, el valor de toda esta flecha que está aquí, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que tenemos nosotros o qué es lo que se nos forma? Simplemente un triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos resolver un triángulo rectángulo para sacar el módulo de un vector o la magnitud de un vector, que es lo mismo? Utilizando primeramente las componentes del vector, que sería 3 y 20, ¿no es cierto? O en este caso, menos 20. ¿Por qué? Porque tenemos un vector negativo, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Utilizar nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, para utilizar nuestro teorema de Pitágoras, simplemente realizamos la fórmula del teorema de Pitágoras, que sería c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Ahora, si nosotros vamos a sacar la hipotenusa de esto, nosotros debemos de despejar la c, que se refiere a la hipotenusa.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente desaparecer esta potencia. Como desaparecemos la potencia con una raíz a los dos lados. Entonces, sacando raíz, se elimina este cuadrado y nos queda la raíz al otro lado. Nos quedaría a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Simplemente reemplazar los valores de este vector, ¿no es cierto? Que tendríamos 3 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto es igual a 9 más 400 y nos quedaría igual a la raíz de 409. Quiere decir que la respuesta correcta en este caso sería la opción 4. Continuamos. El siguiente ejercicio del simulador nos dice: determine la descomposición de los factores de la expresión algebraica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí primero? Tenemos una serie de factores y el mayor factor, si nosotros nos damos cuenta, está elevado a una potencia de 4. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El primer paso para resolver esto es realizar un factor común por agrupación. Si nosotros nos acordamos de las clases anteriores, ¿a qué se refiere el factor común por agrupación? Factor común por agrupación se refiere a agrupar términos que nosotros tengamos en cuenta que son similares para sacar un factor común entre ellos. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre agrupar este 8x más 8a. ¿Por qué? Porque tienen un número similar, que es el 8 y el 8. Y después se me ocurre agrupar estos dos. ¿Por qué? Porque tenemos un x a la cuarta y un x al cubo. Y podemos bajarle un poco los grados en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La primera parte, sacar el factor común de la agrupación. Por ejemplo, de esta parte, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Sacamos el factor común. Recordemos que el factor común siempre es el literal menor, ¿no es cierto? Y si tenemos en la parte numérica es el máximo común divisor de todo lo que tengamos. Entonces, de la primera parte, de x a la cuarta más ax al cubo, ¿cuál es el literal que se repite con su grado menor? Sería en este caso x al cubo. Este lo sacamos como factor común, abrimos un paréntesis y vamos dividiendo término por término. X a la cuarta dividido para x al cubo me quedaría x. Y luego tenemos ax al cubo dividido para x al cubo y me queda simplemente a. Ahora vamos con el siguiente. 8x más 8a. ¿Cuál es el factor común aquí? Sería el numérico, en este caso sería el 8. Sacamos el 8 independientemente y dividimos cada uno de los términos. 8x para 8 me quedaría x. 8a para 8 me quedaría simplemente a. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos agrupar. Nosotros por algo hemos puesto en este momento este color azul con este color azul y este color verde con este color verde. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta en esta parte nosotros podemos realizar también un factor común. ¿Cuál sería el factor común? En este caso x más a y x más a, porque los dos factores de aquí, los factores de verde, tienen acompañado el x más a y el x más a. Entonces nosotros le podemos agrupar esto y sacar como un factor común. Ahora, si sacamos como un factor común, simplemente se determina o se baja este x más a independientemente aquí. Y estos dos factores comunes que tenemos aquí, que es el x al cubo más el 8, en otro factor independiente, ¿sí? Y esta parte nos quedaría agrupada. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora, si nosotros tenemos un x al cubo y un 8 que se puede descomponer en un factor de cubos, se podría realizar una de los casos de factoreo que se llama la suma de cubos. Para esto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es descomponer esto de aquí de manera que nos quede en forma de cubo. Por ejemplo, el x más a se baja tal y como está. Pero el x al cubo más 8 se descompone. El 8 se descompone en 2 al cubo y nos quedaría x al cubo más 2 al cubo, que se nos está formando una suma de cubos. ¿Qué es lo que se puede realizar aquí? En este caso, el x más c se lo puede bajar directamente. Pero aquí se puede sacar un factor común entre estos dos, x al cubo más 2 al cubo. ¿Cuál sería el factor común? Simplemente x más 2. Y este x más 2 lo ponemos al lado de lo que nos sobraría aquí. Como ya estamos sacando este factor, simplemente se baja un grado a este y se baja un grado al de aparte de acá. Nos quedaría x al cuadrado más 2 al cuadrado.
Ahora, si nosotros nos damos cuenta, entre estos cuadrados es una suma de cuadrados o también conocido como una diferencia de cuadrados, también más conocido, ¿no es cierto? Pero en este caso no podemos decir que es una diferencia porque tenemos un signo positivo, o sea que sería una suma de cuadrados. ¿Qué es lo que hacemos con respecto a la suma de cuadrados? Y es la última parte. Tenemos x más a que se baja igual, x más 2 que se baja igual porque ya no tenemos ningún grado que descomponer. Y esta parte de aquí, simplemente cogemos el primer término y lo copiamos aquí. El signo positivo nos cambia a un negativo en esta parte de aquí. Cogemos este mismo factor de 2 y le agrupamos con este otro factor de x que tenemos aquí al lado. Nos quedaría 2x simplemente. Y le resolvemos este último factor que sería 2 al cuadrado en esta parte y le pondríamos 4. ¿Sí? Repetimos la parte. Elevamos al cuadrado esto o prácticamente bajamos este factor tal y como está. Este factor de aquí también bajamos tal y como está, pero al tercer término. Y en el segundo término cambiamos este signo positivo a negativo y simplemente unimos estos dos factores sin necesidad de ponerle las potencias de 2. Y nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 4. Por ende, la respuesta correcta en este caso sería la opción número 3. Continuamos. El siguiente ejercicio en el simulador del examen me dice, dos cables de una torre de telecomunicaciones A y B se disponen como se muestra en la figura. El cable A sigue la ecuación 2y menos 6x más 1 igual a 0 y el cable B la ecuación AY menos 9x menos 2 igual a 0. Para que los cables sean paralelos, el valor de A debe de ser. Entonces debemos determinar este valor que tenemos en esta ecuación. Entonces, la primera cosa es nosotros darnos cuenta con este tipo de ecuaciones qué es lo que nosotros estamos viendo o a qué tipo de ejercicio estamos representando. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros no tenemos ningún valor elevado a ningún grado y está participando la x y la variable y, quiere decir que estamos formando una función lineal, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que me dice? Para que los cables sean paralelos, el valor de A debe de ser. Quiere decir que este cable de A, ¿sí? Que lo hemos señalado con el color rojo, y este cable B, que en este caso lo hemos señalado con el color lila, deben de ser paralelos. ¿O cuál es el valor de A para que estos dos sean paralelos? Pero a nosotros en función lineal, recordemos, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos una forma de nuestra función lineal, ¿no es cierto? Que es y igual a mx más b, o también llamada f de x igual a mx más b. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tener presente? ¿Qué es lo que nos da la inclinación de los cables o para que los cables sean paralelos? Nosotros teníamos algo que nos determinaba la inclinación que se llama la pendiente, y la pendiente encontramos justo en esta letra m que está al lado de la variable x, ¿sí? Para esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Evaluar o prácticamente resolver estas dos ecuaciones que tenemos aquí, tanto A como B, independientemente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, vamos a resolver la parte de B, porque la parte de B es la que tiene la letra A que nos interesa a nosotros. Entonces, tenemos la ecuación AY menos 9x menos 2 igual a 0. Para que esta ecuación llegue a ser igual a esta forma, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente despejar la Y, ¿no es cierto? Entonces, para despejar la y, lo primero que debemos hacer es pasar estos dos términos al otro lado y obviamente van a pasar con signo positivo. Nos quedaría a y igual a 9x más 2. Luego, el a que está multiplicando a la y pasa a dividir a todo y nos quedaría prácticamente 9x más 2 sobre a. Y hemos resuelto esta ecuación despejando la y. Pero nos falta un pequeño paso. ¿Cuál es el pequeño paso? Esta a de aquí se puede dividir tanto para este factor como para este factor. Entonces nos quedaría 9x sobre a más 2 sobre a. Listo. Dicho esto, continuamos con la evaluación de la siguiente ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber este valor de aquí para que nos dé la pendiente igual al otro cable. Entonces continuamos. En el siguiente nos dice 2y menos 6x más 1 igual a 0. De la misma manera, ¿qué es lo que debemos hacer? Despejar la y. Para despejar la y, estos dos factores pasan con signo contrario al otro lado. Nos quedaría 6x menos 1. Y el 2, que está multiplicando, pasaría a dividir. Y como ya les dije, este 2 puede repartirse tanto para este factor como para este factor. Y me quedaría de esta manera, 6x sobre 2 menos 1 medio.
Entonces, podemos simplificar estos dos valores. 6 dividido para 2 me quedaría 3x y este 1/2 prácticamente me quedaría similar. ¿Qué concluimos con esto? Que la pendiente en esta parte o en la recta A debe de ser 3 o es 3 según nuestros cálculos. Para que este otro cable B sea paralelo o similar a este cable A, quiere decir que la pendiente de este de aquí también debería ser 3. Entonces, ¿cuál sería el valor de A para que esta pendiente sea 3 o para que el 9 pueda dividir a este valor de A y nos dé 3? Por supuesto, los valores serían 3, ¿no es cierto? Porque 9 para 3 sería 3. Ahora, ¿esto nos importará que sea diferente? No nos interesa, porque ¿qué es lo que representa el último valor? Es el corte con el eje Y, ¿no es cierto? Y en este ejercicio específicamente solamente nos habla de paralelos o de las líneas paralelas, entonces no nos interesa. Ahora, dicho esto, nos daría la función y igual a 3x más 2/3. Entonces, con esta parte coincide la pendiente con esta otra pendiente de aquí. Quiere decir que nosotros podemos concluir que el valor de A para que sean paralelos sería 3. ¿Sí? Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Muy bien, continuamos. El siguiente ejercicio me dice, durante una práctica en un laboratorio de física se necesita desarrollar un modelo matemático para que el estudiante pueda calcular la aceleración de un móvil. Si la velocidad final a la que se debe desplazar es de x más 5 metros por segundo, la velocidad inicial es de v sub 0 igual a x menos 3 metros por segundo y debe completar un desplazamiento variación de x de 3 metros en una trayectoria rectilínea. Determine la expresión que representa la aceleración A y que permite a los estudiantes realizar el experimento. Considere que la ecuación que rige el movimiento es la siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos identificar nosotros? Que nos está dando una ecuación de física del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? De la cual nosotros también hemos estudiado. ¿Qué nos dice? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia o por el desplazamiento, en este caso, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, cuando nosotros tenemos algún ejercicio de física que utilice fórmulas del movimiento rectilíneo, sea uniforme o sea uniformemente variado, sacar los datos. ¿Cuáles datos es lo que nos está dando el ejercicio? Nos está dando primero la velocidad final, que nos dice que es x más 5 metros sobre segundos. Luego tenemos la velocidad inicial, que es x menos 3 metros sobre segundos. Y por último tenemos el desplazamiento o la distancia, que prácticamente en este ejercicio es lo mismo, que nos da de 3 metros. Ahora, si nosotros determinamos todas estas, digámoslo así, variables, porque tenemos una mezcla de variables y números, nos está dando en el sistema internacional. Por ende, nosotros simplemente podemos reemplazar estos valores en esta fórmula, ¿sí? Pero antes de reemplazar, ¿qué es lo que debemos hacer en esta fórmula? Nosotros debemos de despejar, porque a mí me está pidiendo la aceleración, ¿sí? Entonces la aceleración la encontramos aquí. Ahora vamos paso por paso para el despeje. Primero, nosotros debemos de pasar esta velocidad inicial que tenemos positiva al otro lado con negativa. Nos quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 aceleraciones por distancia. Ahora, el 2 y la distancia, ¿qué están haciendo con respecto a la aceleración? Multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que deben de pasar a hacer al otro lado? Pasamos a dividir. Entonces me quedaría esta nueva fórmula de aquí, que nos dice velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 por distancia es igual a la aceleración. Y prácticamente una vez que tenemos despejada, la utilizamos. ¿Cómo la utilizamos? Reemplazando simplemente los datos que tenemos aquí. No importa si tenemos variables, si tenemos números, simplemente los reemplazamos. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Con respecto a la velocidad final me queda x más 5 al cuadrado menos la velocidad inicial, que en este caso sería x menos 3 al cuadrado, sobre 2 por el desplazamiento, la distancia que tenemos 3. Nuevamente les repito, no es necesario poner las unidades porque todas se encuentran en el sistema internacional. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí se ha formado un binomio al cuadrado y aquí también un binomio al cuadrado, pero con diferentes signos. Entonces debemos de respetar las reglas de matemáticas, que nos dice
la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces lo resolvemos. ¿Cómo nos quedaría? Debemos resolver estos dos. Primero, la primera cantidad al cuadrado, x al cuadrado. El doble producto de x y 5 sería x por 5, 5x, y el doble de esto sería 10x. Y el siguiente término al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un signo negativo. Cuando nosotros tenemos un signo negativo, la recomendación es conservar el signo negativo, pero nosotros resolver el binomio entre paréntesis para después cambiar todos estos términos con respecto al negativo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La primera cantidad al cuadrado, pero en este caso, como tenemos un negativo, el siguiente término o el segundo término del trinomio nos queda también negativo. Por ende, nos quedaría la primera al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda, 3 por x, 3x, el doble 6x, más el segundo término al cuadrado, que sería 9. Y nos quedaría un negativo fuera de este paréntesis. Por ende, al final, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Cambiar con este negativo a todo lo que tenemos dentro de este paréntesis. Entonces me quedaría menos x al cuadrado más 6x menos 9 sobre 6, ¿no es cierto? Resolviendo 2 por 3. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en el siguiente paso? Eliminar términos semejantes, ¿no es cierto? Resolver los términos semejantes. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, x al cuadrado menos x al cuadrado se pueden ir, ¿no es cierto? Y tenemos los términos sobrantes que podemos operarlos. 10x más 6x me quedaría 16x, y 25 menos 9 también me forma 16. Entonces me quedaría 16x más 16 sobre 6. Y esto sería igual, de la misma manera como pasaba en el ejercicio anterior, este factor de aquí lo podemos dividir entre estos dos factores. Entonces me quedaría 16x sobre 6 más 16 sobre 6. Y simplificando, la mitad de 16 me quedaría 8, la mitad de 6 me queda 3, la mitad de 16 es 8, la mitad de 6 es 3, quedándome por último el término 8 tercios x más 8 tercios igual a la aceleración. Y por tanto la respuesta sería la opción 4. Continuamos. El siguiente ejercicio nos dice, para la puesta en marcha de una máquina es necesario calibrarla con los parámetros específicos que demandan energía en ciertos módulos. Sin embargo, minutos antes del funcionamiento la máquina se desconfigura y se recurre al manual de diseño, donde se presenta la expresión. Entonces tenemos la siguiente expresión y nos dice calcule la matriz resultante con los valores específicos para poder calibrar la máquina. Lo primero que debemos identificar aquí es que tenemos una matriz o una operación de matrices. ¿Qué es lo que tenemos en la operación de matrices? Tenemos una multiplicación primero de un escalar por una matriz y también tenemos otra multiplicación de un escalar por una matriz, dándonos como resultado los términos que debemos de calcular. ¿Sí? Pero aparte de estas dos multiplicaciones, nosotros tenemos una suma entre los productos de estas dos. Por ende, ¿cuál es la recomendación? Resolver primero por partes, o sea, primero esta multiplicación, el resultado de esto lo sumamos a la multiplicación o al producto de la multiplicación de esto. ¿Sí? Entonces lo primero que resolvemos sería la multiplicación de esta parte. 2 por 4, recordemos que los escalares por una matriz simplemente se multiplica el escalar por la matriz, por cada término de la matriz. En este caso me quedaría 2 por 4 igual a 8, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y 2 por 8, 16, manteniendo el orden de la matriz. La siguiente me quedaría 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3 y 3 por 5, 15. De la misma manera manteniendo el orden de la matriz. Una vez resuelto los dos productos, tenemos la suma y podemos simplemente sumar esos dos términos que tenemos aquí, o que nos ha dado como resultado. Entonces, para la suma de dos matrices, recordemos que nosotros debemos simplemente sumar término por término. En este caso, este término de aquí con este, el de acá con este, el de aquí con el de acá y el de aquí, por último, con este término final. 8 más 9 nos quedaría 17, respetando el orden de la matriz. 10 más 6 me quedaría 16, 4 más 3 me quedaría 7 y 16 más 15 me quedaría 31. Por ende, la respuesta de este ejercicio me daría la opción A o la opción 1 en este caso.
Listo, continuamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, completa el enunciado. Al realizar estudios en las mareas producidas por el cambio climático, se estableció que una ola está dada mediante la función. Tenemos la función f de x igual al seno de x menos 5 y sobre el seno de x menos 2. Si el fondo marino es considerado como punto de referencia, la ola ha alcanzado una altura de en metros durante el estudio. Entonces, debemos primero aclarar bien o ver bien esta parte de lo que me dice. La ola ha alcanzado una altura de tantos metros, ¿no es cierto? Debemos de encontrar la altura de la ola. Entonces, chicos, si nosotros nos damos cuenta, primera cosa, la ola con la función de seno, ¿tiene algo similar? Por supuesto. ¿Qué es lo que tiene de similar? La forma sinusoidal o la forma de la onda que se forma con el seno, ¿no es cierto? Recordemos que la forma de la onda del seno tenemos de esta manera, ¿no es cierto? Y del coseno, si nosotros nos recordamos, era prácticamente similar. Ahora, chicos, ¿qué es lo que pasa con esta onda senoidal que se llama, ¿no es cierto? Porque estamos utilizando la función de seno. La función de seno, recordemos que siempre va desde el valor de menos 1 a 1, ¿no es cierto? Siendo esto o denotando esto nuestra amplitud en la onda, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner como amplitud A1, que sería, y a menos 1, que estaría prácticamente el formato de la onda, o en este caso la forma que representa la ola que nos da en el ejercicio. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Utilizar esta función y reemplazar este valor de aquí. ¿Por qué digo este valor de aquí y no el negativo? Porque a mí me está diciendo la altura, ¿no es cierto? No me está diciendo la profundidad de la ola. Si es que me dice la altura, simplemente nosotros ubicamos el término de 1 y reemplazamos en esta ecuación. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo me quedaría mi ecuación? En vez del seno de x, 1 menos 5 y 1 menos 2. 1 menos 5 es menos 4, 1 menos 2 es menos 1. Menos 4 sobre menos 1 me quedaría simplemente 4. Y la respuesta, por ende, sería el valor de 4. ¿Sí? Recordemos nuevamente lo que les había dicho. La función seno siempre nos denota desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Con esos valores debemos de trabajar. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Antes de pasar al siguiente ejercicio, para recordarles que el preuniversitario Dan Fourier, como ya les había dicho, se encuentra aperturando nuevos cursos para que puedan ingresar a la carrera de sus sueños. Te ayudamos con una preparación completa y de calidad con todos los temas del examen Ser Bachiller, los temas nuevos, por supuesto. Contáctate con nosotros comunicándote al 062-600-082 para cualquiera de nuestras sedes, tanto en Quito, en Otavalo, en Ibarra, en San Gabriel y en Tulcán. Recuerda prepararte con los mejores y aprobar con 1000 puntos el examen Ser Bachiller. Continuamos. Recuerda que puedes pausar el video en cada ejercicio antes de continuar con la resolución, tomarte 1 minuto de tu tiempo para resolverlo y luego puedes quitar la pausa y ver la resolución del video. ¿Sí? Listo. El siguiente ejercicio, ¿qué es lo que me dice? En un partido de fútbol, el balón describe en 2 ocasiones trayectorias parabólicas diferentes, según las funciones. Si el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo del campo de fútbol, determina el caso en el que el balón alcanzó la altura máxima. Entonces, chicos, ¿qué es lo que debemos hacer aquí en la primera parte? Identificar estas funciones cuadráticas, ¿de qué forma son? Recordemos que cuando una función cuadrática tiene un negativo al principio o al lado del x al cuadrado, ¿sí? Nosotros tenemos una función del tipo con una apertura hacia abajo o, como yo suelo decir, con una carita triste. Entonces, esta sería la gráfica prácticamente que está describiendo las dos funciones, ¿sí? Y aquí tendríamos prácticamente el balón de fútbol que está describiendo. Ahora recordemos, ¿qué es lo que tenemos justo en la punta de la parábola? Tenemos nuestro vértice, ¿no es cierto? Que es el punto máximo o puede ser también nuestro punto mínimo, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros para ver la altura máxima que alcanzó el balón? Debemos determinar el punto del vértice, pero el punto en el eje Y. ¿Por qué? Porque me dice que el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo. Entonces, el eje de las abscisas, todo esto coincidiría con el nivel del suelo y el eje de las ordenadas prácticamente estaría coincidiendo con el eje Y.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primera, resolver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? En el caso A, tenemos esta función que es menos x al cuadrado más 4x más 5, ¿sí? Ubicamos nuestra función, no sin antes recordar que para sacar el vértice en el eje Y, nosotros necesitamos nuestra fórmula del vértice. ¿Cuál es la fórmula del vértice? Menos b cuadrado sobre 4a más c, ¿no es cierto? Y con esta simplemente nosotros reemplazamos los valores de esta función que tenemos aquí. Recordemos, este valor vale a, este valor vale b y este valor vale c. Cuando nosotros reemplazamos en la fórmula, nosotros no debemos de poner los valores de x, sino simplemente los valores numéricos que se encuentran aquí. Entonces, primera cosa, reemplazamos. ¿Cuánto vale el valor de b? 4. Ponemos aquí 4 menos al cuadrado, ¿no es cierto? Y abajo me dice por 4, dividido para 4 por a. Entonces, ¿cuánto vale el valor de a si es que nosotros no tenemos ningún número aquí? Correcto, el valor de a se supone que vale 1, pero en este caso, como tenemos un signo negativo, valdría menos 1. Quiere decir que menos 4 al cuadrado sobre 4 por menos 1 más 5 me quedaría menos 16. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. Recordemos que este negativo está fuera del paréntesis, por ende no está afectando este exponente al cuadrado para hacerlo positivo. Entonces me quedaría menos 16. Este 4 por menos 1 me quedaría menos 4 más 5. Resolviendo menos 16 sobre menos 4 me quedaría 4 positivo porque menos por menos me da positivo. Y 4 más 5 me daría 9. Entonces la altura máxima o los valores de altura máxima me daría hasta el valor de 9 en el caso de A. Y en el caso de B, que es lo que me está dando de la misma manera, la misma ecuación podemos utilizar para los valores del vértice y reemplazar B, que sería 6, en este caso A, que sería menos 1 de la misma manera, y c, que sería 1. Entonces, resolviendo, ¿qué es lo que tenemos? 6 al cuadrado, 36 menos 36, 4 por menos 1, menos 4, menos por menos me da más, me quedaría 36 sobre 4, 9, y 9 más 1 me quedaría 10. Entonces, ¿cuál es el caso en el que el balón alcanzó la altura máxima? Entre 9 y 10, el valor mayor sería de 10. Entonces, la respuesta correcta sería el caso B. Muy bien, continuamos. El siguiente ejercicio me dice, si la función h de t igual a 2t más 5 representa el llenado de un tanque de almacenamiento de leche para 0 menor o igual que t y menor que 10, ¿qué afirmación es correcta? Lo primero que vamos a tomar aquí es la función que nos está dando en el ejercicio, que nos da h de t igual a 2t más 5. ¿Sí? Y después lo que vamos a tomar es la referencia para guiarnos, cómo vamos a interpretar este intervalo. Nos dice simplemente que el valor de t va desde 0 hasta 10, tomando en cuenta que 0 es un valor cerrado, o sea que se le incluye en el intervalo, y 10 es un valor abierto que no se le está incluyendo en el intervalo. Quiere decir que va de 0 a 9 prácticamente. ¿Cómo me quedaría el intervalo? Vamos a ubicar los valores. Tenemos el valor de 0, que nos dice que es cerrado, y vamos a ubicar el valor de 10, que nos dice que es abierto. ¿No es cierto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a probar estos dos valores, a ver si coinciden, ¿no es cierto? Con 0 a 8 minutos nos debería dar 5,21 y con 0 a 10 minutos nos debería dar 5,25. Vamos a probar. De 0 a 8 minutos, simplemente evaluamos el 0 en la función y nos debería dar 5, efectivamente. Y vamos a evaluar el valor de 8 en la función y nos debería dar 21, efectivamente. Ahora vamos con los siguientes valores de 0 a 10 minutos. Con 0, de la misma manera nos da 5, tal como está aquí, y con 10, de la misma manera nos da 25. Quiere decir que los valores evaluados coinciden. Ahora, lo que debemos de ver es los valores de abierto y cerrado, o los intervalos de abierto y cerrado, ¿sí? La primera cosa que debemos de tomar en cuenta aquí es que los valores que van a estar entre 0 y 10 son valores cerrados. Sí, porque en todo el intervalo se le está incluyendo a estos valores, a excepción del 10. ¿Sí? Entonces vendrían a ser los valores desde 0 hasta 9. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, si evaluamos la primera opción de respuesta, nos dice, para un tiempo de llenado de 0 a 8 minutos la altura varía en el intervalo de 5 a 21 metros. Vamos a ver, el número 0 está dentro del intervalo cerrado, tal como denota aquí.
Sí, ¿no es cierto? Entonces el número 0 sería cerrado. O sea que esta partecita de aquí, el evaluado 5, con este intervalo de aquí cerrado, coincide. ¿Sí? Ahora vamos a ver con el 8. El 8 está dentro del intervalo, está entre 0 y 9, ¿no es cierto? Quiere decir que el 8 también tenemos cerrado, o sea que la evaluación de 21 cerrado está correcto. Entonces quiere decir que la respuesta correcta sería la opción 1, en este caso. Pero vamos a ver ahora qué pasa con las siguientes opciones de respuesta. Por ejemplo, en la siguiente opción tenemos de 0 a 8 minutos, ¿no es cierto? Pero tenemos el 5 abierto. Y como ya les había dicho, si el 5 o el valor de 0, en este caso que es el valor evaluado, está dentro del intervalo, no puede ser en esta partecita abierto, debería ser cerrado. Por ende, la segunda opción no coincidiría, ¿no es cierto? Y aparte, el valor de 8, que también es cerrado, no debería ser evaluado aquí 21 abierto. Sí debería también tener el valor cerrado, quiere decir que esta se descarta. Ahora vamos a ver la siguiente opción. Tenemos el valor de 0, que efectivamente es cerrado, como nos indica aquí, evaluado 5, ¿no es cierto? Pero tenemos el valor de 10 que nos da también cerrado. ¿Y qué es lo que habíamos dicho del 10? Que el valor de 10 no está en este caso incluyéndose en el intervalo. Quiere decir que aquí debería ser abierto. Entonces por esta opción también se elimina. Vamos con la opción 4. En la opción 4 en cambio tenemos efectivamente el valor de 25, o sea el valor de 10, que sería abierto, sí, porque no se le incluye, pero el valor de 5 también tenemos abierto, y recordemos que el valor de 5 evaluado tenemos 0, en este caso sí se le incluye porque tiene un valor cerrado, quiere decir que esta tampoco sería la opción correcta, la única que valdría o se acomoda con nuestra evaluación es la opción número 1. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, completa el enunciado. El reporte de la variación de temperatura en las faldas de Cotopaxi generó los siguientes resultados en grados centígrados. Durante el mes de mayo fue de -6 cerrado a 3 abierto. Durante el mes de junio fue de -4 abierto a 5 cerrado. Si en la página web se publica el rango -6 cerrado a -4 cerrado, este hace referencia a la con los datos recopilados. Entonces lo primero que debemos de identificar aquí es que tenemos un intervalo y debemos de trabajar con los intervalos. La primera cosa o la recomendación para que este ejercicio se realice más fácil es graficarlo. ¿Cómo graficamos el ejercicio? Primero ubicamos los valores de los intervalos. En este caso tenemos el mes de mayo que fue de -6 a 3, cerrado abierto. En este caso ubicamos el -6 de la parte cerrada. Y tenemos el 3 que sería abierto. Y ubicamos nuestro intervalo durante el mes de mayo. Y el siguiente intervalo que me dice es el mes de junio, que me dice de -4 abierto. Y tenemos el 5 cerrado. ¿Sí? Y en este caso ubicamos de la misma manera el intervalo que nos dice que es de junio. Ahora me dice, en la página web se publica el rango -6, -4, quiere decir que esta es la respuesta del intervalo. ¿Sí? Entonces vamos a pintar justamente desde donde va, de -6 a -4. Pero ¿qué pasa que me diga con este -4 cerrado? Quiere decir que al -4 nosotros le estamos incluyendo, pero le estamos eliminando totalmente de este intervalo de junio. Entonces, vamos a ver las opciones de respuesta. Si nos dice intersección mayo y junio, nosotros estamos tomando como los valores que coinciden entre los dos intervalos. ¿Sí? O sea que la intersección justamente sería la parte que yo estoy señalando. Quiere decir que esa no sería la opción correcta, ¿no es cierto? Porque la intersección, nuevamente le repito, son los valores que coinciden o que comparten los dos intervalos. Quiere decir que vendría de -4 a 3. Quiere decir que esta opción no sería la correcta. Recuerden, la opción correcta la tenemos pintada aquí. Vamos a la siguiente, la resta de mayo menos junio. Esto le vamos a sacar aparte y vamos a poner mayo menos junio. ¿A qué se refiere cuando nosotros restamos los intervalos? Quiere decir que al segundo intervalo que nosotros cogemos, quiere decir que en este caso a junio, nosotros vamos a eliminarlo totalmente del intervalo, ¿sí? Y vamos a dejar solamente el restante. Quiere decir que mayo menos junio, junio se elimina totalmente, o sea, todo esto quedaría vacío y solo me quedaría pintado la parte de aquí. O sea, justamente esta opción coincide con la respuesta y es algo lógico. Pero ustedes me dirán, ¿por qué será -4 cerrado? Porque el -4 se está incluyendo en este intervalo solución. ¿Por qué? Porque en el mes de junio el -4 está
de manera abierta. Quiere decir que este número no se le está incluyendo en el intervalo de junio, pero sí se le incluirá en el intervalo solución, en este caso de la resta. ¿Sí? Quiere decir que la opción correcta sería la opción 2. Pero analicemos la tercera. La tercera nos dice la resta de junio menos mayo. En este caso, si decimos junio menos mayo, estaríamos pintando justo la parte de aquí. O sea, estaría desapareciendo todo el intervalo de mayo. Quiere decir que no coincide. Y la unión entre junio y mayo quiere decir que estaríamos pintando todos los dos intervalos juntos. De la misma manera, tampoco coincidiría. Entonces, la respuesta correcta tenemos la opción número 2. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, un arquitecto está realizando el diseño de la rampa de salida de un estacionamiento, ubicado en el subsuelo de un edificio. En el plano de la vista de alzado del estacionamiento se indica que la rampa debe iniciar en el punto 50 metros y los vehículos deben ascender hasta el punto 93 metros, como se muestra en la figura donde el eje de las abscisas representa el piso y el eje de las ordenadas la altura. Identifique la ecuación paramétrica de la recta que el arquitecto deberá emplear para representar la rampa en el plano. Listo. Primera cosa, ¿a qué se refiere con ecuación paramétrica? Simplemente una ecuación paramétrica quiere decir que es una ecuación que tiene un parámetro. Y aparte, si nosotros estamos identificando aquí, tenemos ecuaciones vectoriales. ¿Por qué? Porque estamos justamente trabajando con vectores. El piso nos está dando 5, 0 y la salida nos está dando 9, 3. O sea, ¿qué es lo primero que debemos identificar aquí? Identificar el vector A y el vector B, en este caso que yo le he puesto, al vector A como el piso y el vector B como la salida. Ahora, si nosotros tenemos dos vectores, vamos a realizar un vector desplazamiento. Quiere decir que nosotros la primera cosa que debemos hacer es realizar el vector desplazamiento. ¿Cómo se realiza el vector desplazamiento? Recordemos, el vector final menos el vector inicial quedaría el vector AB es igual a vector B menos el vector A. Y resolvemos, porque tenemos justamente las coordenadas. El vector B me dice que vale 9, 3 y el vector A me dice que vale 5, 0. Simplemente restamos 9 menos 5, 4 y 3 menos 0, 3. Quiere decir que el vector desplazamiento es 4, 3. Ahora, ¿cómo se define una ecuación paramétrica? Una ecuación paramétrica primero tenemos con las variables x, y. ¿Sí? ¿Igual a qué? La primera cosa de la ecuación paramétrica es poner lo inicial o el inicio que nos está dando en el enunciado. ¿Cuál es el inicio? En toda ecuación paramétrica siempre debemos de buscar un inicio. Entonces el inicio sería el vector A. O sea, ubicamos directamente el vector del piso, que sería 5 punto y coma 0. Ahora, ubicamos el signo. En la ecuación paramétrica siempre vamos a sumar el inicio más la parte de la solución, o en este caso el desplazamiento. Entonces sumamos con el signo más. Y luego del signo siempre ubicamos el parámetro que se llama. El parámetro puede ser cualquier variable. En este caso, si nosotros nos damos cuenta de las opciones de respuesta, la variable que estamos utilizando es la variable t. Quiere decir que nosotros vamos a ubicar la variable t que nos está dando. No sabemos qué es lo que interpreta la variable t. Puede ser el tiempo, puede ser algo otra constante, pero en este caso la vamos a ubicar según las opciones de respuesta que tenemos. Y seguido del parámetro vamos a ubicar la solución que hemos encontrado, que es el desplazamiento en este caso, porque es una ecuación vectorial. Y de la misma manera, la opción de respuesta nos quedaría como la opción 1. Y eso sería todo en el ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, Jorge arma un rompecabezas. En los 2 primeros días de trabajo colocó 93 piezas y el quinto día 36. Si el número de fichas que acomoda diariamente forma una progresión aritmética, ¿cuál es la diferencia de piezas que coloca entre 2 días consecutivos? Ahora, lo primero que debemos identificar es que es una progresión aritmética, obviamente lo que nos está dando el ejercicio, pero en realidad nosotros no necesitamos la fórmula de la progresión aritmética, ¿sí? Simplemente necesitamos saber los datos o las variables que están participando. Ahora, aquí hay algo esencial. Cuando me dice cuál es la diferencia de piezas que coloca entre 2 días consecutivos, quiere decir que vamos a encontrar solamente el valor de la diferencia. Recordemos que en la progresión aritmética nosotros teníamos un valor d que se llamaba diferencia o también conocido como una razón, que era el valor simplemente que se le sumaba a la progresión aritmética para ver de tanto en tanto cuánto iba variando, ¿sí? Entonces vamos a encontrar eso. Primero, vamos a encontrar las variables
que están participando aquí. Entonces nosotros podemos decir que el primer valor o en el día 1 estamos realizando o estamos colocando X número de piezas, ¿sí? Porque no sabemos, ¿ya? En el día 2 estamos colocando X más D. ¿Por qué le pongo más D? Porque esa es la diferencia, ¿no? Entre el día 1 y entre el día 2, ¿sí? El día 3, ¿qué es lo que va a variar? Simplemente vamos a tener la misma variable X, pero vamos a tener ahora ya no D, sino 2D. Porque tenemos dos diferencias, debido al día 2 que tenemos D y debido al día 3 que tenemos una diferencia más que sería 2D. En el día 4 en cambio aumentamos una diferencia más que sería 3D y en el día 5 aumentamos una más que sería 4D. ¿Sí? El número de piezas se mantiene porque esto es lo desconocido que tenemos y obviamente lo desconocido también será la diferencia. Ahora, nosotros debemos de fijarnos, nos dice, Jorge arma un rompecabezas. En los 2 primeros días del trabajo colocó 93 piezas. Quiere decir que en estos 2 primeros días coloca 93 piezas. O sea que nosotros podemos ubicar o sumar estos 2 primeros días para obtener 93 piezas. Entonces simplemente sumamos X más X, que sería 2X, más la diferencia igual a 93 piezas. ¿Sí? Ahora me dice que el quinto día tiene 36 piezas. Entonces simplemente para el quinto día cogemos esta referencia y podemos decir de la misma manera o armar una ecuación y decir que X más 4D es igual a 36. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos variables y tenemos dos ecuaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Sencillamente un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? En el sistema de ecuaciones nosotros podemos, o ¿qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar la variable D, ¿sí? Para esto nosotros podemos eliminar la variable X. ¿Cómo podemos eliminar la variable X? Realizando el método de reducción. O sea, yo podría multiplicar este menos 2 por toda esta ecuación de aquí para eliminar el 2X de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primera cosa, la primera ecuación que tenemos aquí arriba se va a quedar idénticamente porque no estamos multiplicando por nada. Y la segunda ecuación, en cambio, estamos multiplicando ya por esta variable o esta constante, ¿no es cierto? En este caso, para que nos dé justamente la eliminación del X. Entonces me quedaría menos 2 por X menos 2X, menos por más menos, 2 por 4, 8D, y 2 por 36 me quedaría menos 72. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Eliminar prácticamente las dos variables aquí, porque en el sistema de ecuaciones recordemos que nosotros hacemos una suma algebraica de manera vertical. Entonces esta parte se eliminaría y esto realizamos la suma algebraica. D menos 8D me quedaría menos 7D y 93 menos 72 me daría 21. Y lo que resta es prácticamente despejar, ¿no es cierto? Este menos 7 que está multiplicando puede pasar a dividir, me quedaría 21 sobre menos 7 y la referencia o la diferencia en este caso me quedaría como D igual a menos 3. Quiere decir que la respuesta correcta sería menos 3 en este ejercicio. Y eso sería todo. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, para comprobar las leyes de la potenciación, el profesor propone 3 ejemplos en los cuales se cumple la igualdad, tomando en cuenta que las leyes de los exponentes sirven para cualquier valor de la base y de los exponentes, los ejemplos cumplen las leyes de las potencias excepto. Entonces, esta palabrita excepto me dice que una de estas 3 opciones no cumple las leyes de las potencias. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos identificar o tomar en cuenta? Las 3 opciones de respuesta coinciden con la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? En el enunciado me dice que el profesor propone 3 ejemplos en los cuales se cumple la igualdad. Quiere decir que si nosotros resolvemos esto, nos va a dar esto. Resolvemos esta parte y nos va a dar la siguiente parte. Resolvemos esto y también nos va a dar esto. O sea, quiere decir que nosotros no podemos descartar una respuesta simplemente resolviendo, porque en las 3 va a coincidir las dos partes de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar simplemente con las leyes de las potencias, porque en una de estas 3 opciones, en 2 de estas 3 opciones participan las leyes de las potencias, pero en una de ellas no está participando. Entonces, vamos a analizar primero la primera opción. ¿Qué es lo que me dice?
Esta ley de las potencias es una muy conocida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? La multiplicación de distintas bases elevado a un exponente común se le puede dividir como el exponente a cada una de la base, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Por ejemplo, a por b elevado a la n es igual a elevado a la n por b elevado a la n. Entonces, justamente esto se está cumpliendo en la primera opción de respuesta. Miren, 2 al cubo por menos 2 al cubo, esto es igual a la unión de estas dos bases, ¿no es cierto? 2 por menos 2 elevado al cubo o al exponente común, en este caso que sería el cubo o 3. Quiere decir que la primera opción sí está cumpliendo con una de las leyes de las potencias. Ahora nos vamos a saltar a la última opción, que también está cumpliendo con una ley de las potencias. ¿Cuál es la ley que me dice? Cuando nosotros tenemos la multiplicación de las mismas bases, pero con distinto exponente, nosotros podemos conservar una base y sumar los exponentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos la base 3 y la base 3. Si nosotros multiplicamos las bases, podemos conservar una de ellas. ¿Y qué está pasando con los exponentes distintos? En este caso tenemos el exponente de 2 y el exponente de menos 2 y simplemente los estamos sumando. 2 más menos 2 entre paréntesis, ¿no es cierto? Quiere decir que en esta opción de respuesta también se está cumpliendo. Pero ahora, analicemos la opción del medio y por qué la hemos dejado al último, ¿sí? En la opción del medio, si nosotros nos fijamos, prácticamente está similar a la primera opción. Pero ¿qué es lo que cambia? Que aquí hay una multiplicación, en cambio en la segunda opción tenemos una suma. Entonces, nosotros debemos de tener muy en claro, chicos, que en las leyes de las potencias no hay ninguna ley que cumpla esto, o sea, que se mantenga el exponente y nosotros podamos sumar las bases. Simplemente nosotros podemos realizar esto cuando tenemos multiplicación o división, pero no cuando tenemos suma y resta. Así que justamente la ley de los exponentes que no estaría coincidiendo sería la opción número 2. Repito nuevamente, en la opción número 2 nosotros no podemos considerar como una ley de exponentes si es que se está sumando o restando. Simplemente se considera cuando se multiplica o se divide. Y eso sería todo en este ejercicio. Vamos al siguiente. El siguiente ejercicio me dice, en un centro deportivo se estudia la trayectoria de un balón de fútbol para determinar los efectos del viento en su movimiento y se logra determinar su curvatura mediante la gráfica. Tenemos esta gráfica de aquí. Analíticamente la función es f de x igual a menos x al cuadrado sobre 2 más 6x, donde f de x altura del balón en metros, x distancia en el eje horizontal en metros, y nos dice que determinemos el conjunto total de valores de la altura de la trayectoria si la distancia en el eje horizontal solo puede tomar valores en el intervalo de 0 a 12. Entonces, la primera cosa, me dice que en el intervalo horizontal, ¿no es cierto? O en el intervalo del eje de las abscisas, solo puede tomar valores de 0 a 12. Pero la pregunta me dice, determina el conjunto total de valores de la altura de la trayectoria. Quiere decir que nosotros vamos a tomar o a ver los valores de la altura, o sea, desde 0 hasta qué valor en la altura está llegando. Para esto, primero cogemos nuestra función que nos está dando el ejercicio, ¿no es cierto? Ahora, ¿con cuál de las operaciones del vértice nosotros encontrábamos la altura? Tenemos con nuestra ecuación del vértice en y. Recordemos, en la mayoría de ejercicios se trabaja como x en el eje de las abscisas y como y en el eje de las ordenadas o para determinar la altura en el eje y. Por ende, cuando nosotros nos habla en un ejercicio de altura y tenemos una parábola, nosotros debemos de utilizar la ecuación del vértice en y. Y directamente tenemos la ecuación menos b cuadrado sobre 4a más c, que es la que nos va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Si tenemos nosotros esta función cuadrática, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos fijamos en esta función cuadrática, solo tenemos el valor de a y el valor de b, no tenemos un valor de c. Por ende, el valor de c cuando reemplacemos va a ser 0. Ahora, vamos a reemplazar. En el valor de b cuadrado, nosotros tenemos 6, entonces reemplazamos menos 6 al cuadrado. Y en el valor de a tenemos 4 por a, ¿no es cierto? Pero recordemos, aquí tenemos una fracción. Quiere decir que el valor de a vale menos un medio. Entonces vamos a reemplazar eso acá. 4 por menos un medio. Y resolviendo, ¿cuánto me va a dar? 6 al cuadrado menos 36. Recordemos que el negativo no se convierte en positivo porque está fuera del paréntesis. Y acá
Simplificando, me va a dar la mitad de 4, 2, la mitad de 2 es 1 y 2 por menos 1 me quedaría menos 2. Menos 36 sobre menos 2 me va a dar 18 positivo y la respuesta prácticamente sería el valor o los valores desde 0 hasta 18, porque la parábola está comenzando en 0, en el vértice del origen 0, 0, y los valores en y o los valores de la altura estarían llegando justamente hasta 18. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, para la adquisición de nueva mercadería, una juguetería realizó un análisis de las edades de 10 niños de una comunidad, obteniendo los datos de la tabla con base en los datos, determine la varianza, me dice. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver aquí? Primera cosa, es un ejercicio que nosotros tenemos de estadística, ¿sí? Cuando a mí me habla de varianza o de desviación estándar, siempre vamos a tomar en cuenta que es un ejercicio de estadística. Recordemos que en los ejercicios de estadística nosotros analizamos datos, tal y como tenemos en esta tabla, datos organizados, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos edades, número de niños, tenemos la multiplicación de XY por phi, ¿no es cierto? Que sería las edades por el número de niños. Tenemos también aquí esta variable nueva que está saliendo, X con una rayita arriba, que se llama o se conoce como media aritmética. Y tenemos aquí este dato, que es XY, o sea, las edades menos la media aritmética al cuadrado, que se llama la frecuencia. Entonces, en realidad todos estos datos nosotros, bueno, no debemos de tomarle mucho en cuenta, sino debemos de tomar en cuenta la fórmula para encontrar la varianza. Recordemos que la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión, o sea, si tenemos datos mayores, quiere decir que son más dispersos, y si nos da datos menores, quiere decir que son menos dispersos. La varianza se conoce como una variable al cuadrado, como S al cuadrado, y esta es la fórmula que denota la varianza, pero prácticamente esta fórmula también nos sirve para la desviación estándar, que se conoce como una variable resuelta del cuadrado, o sea que la desviación, si nos pidiera la desviación estándar, simplemente eliminamos este cuadrado y ponemos una raíz a este lado. Pero en este ejercicio no es el caso, ¿no es cierto? Nos dice simplemente determinar la varianza. Quiere decir que nosotros vamos a reemplazar los datos que nos está dando en la tabla. ¿Qué es lo que nos dice? La varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia sobre el número o el tamaño de la muestra, en este caso, ¿sí? N representa el tamaño de la muestra y esto representa la frecuencia. Recordemos, cuando nosotros nos está dando datos organizados en una tabla, simplemente los debemos de reemplazar, pero ojo, debemos de reemplazar los valores totales. Si es que nosotros nos dice aquí la sumatoria de todo esto, quiere decir que nosotros vamos a venirnos al total, ¿sí? ¿Dónde tenemos el dato de la frecuencia? En esta parte de aquí, y cogemos el total, que sería 5. Y en el tamaño de la muestra, que sería n, nosotros vamos a coger el número de niños que tenemos aquí, porque el número de niños es el tamaño de la muestra. ¿Cuántos niños han estado participando prácticamente en esta muestra? ¿Sí? Que sería 10. Ahora, ¿qué es lo que nos resta por hacer? Simplemente simplificar. La quinta de 5, 1, la quinta de 10 es 2. Y la varianza sería equivalente a 1/2. Por ende, la respuesta sería la opción número 1. Ahora, si es que a mí me dijera la desviación estándar, para la desviación estándar simplemente quitamos este cuadrado y ponemos una raíz en esta parte, entonces la respuesta hubiera sido la opción número 2. Y eso prácticamente sería todo el ejercicio. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, un estudiante tiene en su cartuchera 2 bolígrafos azules, uno negro, uno rojo y 2 verdes. Si toma al azar un bolígrafo, identifique el enunciado correcto. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos identificar aquí? Que este tipo de ejercicio es un ejercicio de probabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos las opciones de respuesta, me dice la probabilidad de sacar un bolígrafo, la probabilidad y la probabilidad. Entonces, identificamos la fórmula de la probabilidad, son casos favorables sobre casos totales. Ahora, ¿cuáles serían los casos totales? Si nosotros leemos bien el enunciado, nos dice que tenemos 2 bolígrafos azules, uno negro, uno rojo y 2 verdes. Lo único que nos debemos hacer aquí es sumar todo lo que tenemos y en este caso los casos totales serían 6 en total.
¿sí? Ahora vamos a ir probando por opciones de respuesta para ver cuáles de ellas coinciden con la opción correcta, ¿ya? Listo, ahora me dice, en la primera opción, la probabilidad de sacar un bolígrafo negro es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Recordemos, casos favorables sobre casos totales. ¿Cuáles serían las probabilidades de sacar un bolígrafo negro? En este caso nosotros tenemos como casos favorables a un bolígrafo negro, porque solo tenemos a uno que está participando en el ejercicio, sobre los casos totales que serían 6. Entonces tendríamos 1 sobre 6. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de sacar un bolígrafo azul? ¿Cuántos bolígrafos azules tenemos? 2, sobre los casos totales que serían 6. Ahora me dice, un sexto será mayor que 2 sextos, porque aquí me dice que la probabilidad de sacar un negro es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Quiere decir que esto no sería correcto, porque un sexto no es mayor que 2 sextos, ¿sí? Entonces la primera opción sería incorrecta, ¿sí? Listo. Vamos con la siguiente. La probabilidad de sacar un bolígrafo rojo, ¿cuántos rojos tenemos? 1. Sería 1 sobre 6. Es mayor que la probabilidad de sacar un bolígrafo verde. Bolígrafos verdes tenemos 2 sextos. ¿Esto sería mayor? Tampoco coincide, ¿no es cierto? Quiere decir que la opción 2 no sería la correcta. Vamos con la opción 3. La probabilidad de sacar un bolígrafo azul. Tenemos 2 azules, 2 sobre 6. ¿Es la misma que la probabilidad de sacar un bolígrafo verde? La probabilidad de sacar un bolígrafo verde es 2 sobre 6 de la misma manera. Y esto será igual, como nos dice el enunciado, o la opción de respuesta, perdón, prácticamente sería la opción correcta, ¿no es cierto? Quiere decir que la opción correcta nosotros le vamos a tomar como la opción número 3 y ya no necesitaríamos seguir probando la opción número 4. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, completa el enunciado. Una matriz diagonal es una matriz cuyos elementos situados de la diagonal principal son. Entonces, tenemos en las opciones de respuesta que nos dice cuadrada, cuadrada, rectangular, dentro, fuera, tenemos ceros, ceros, unos y unos. Entonces, nosotros nos dice una matriz diagonal. Primero, identifiquemos qué es una matriz diagonal. Una matriz diagonal simplemente es una matriz cuadrada porque tiene 3 filas y 3 columnas. Recordemos, una matriz cuadrada tiene igual número de filas e igual número de columnas. La primera cosa, ¿sí? Y una matriz diagonal quiere decir que es una matriz que encontramos números de manera diagonal. Pero ¿qué pasa con los números que tenemos por fuera de la diagonal? Siempre vamos a tomarle números como ceros, ¿sí? Entonces, la matriz diagonal, nuevamente, tenemos números cualquiera en la diagonal y los números de fuera siempre vamos a tener como ceros. Por ende, ¿cuál sería la opción de respuesta correcta? Sería la opción 2, que nos diría, una matriz diagonal es una matriz cuadrada, porque recordemos, debemos de tener el mismo número de filas como el mismo número de columnas, cuyos elementos situados fuera de la diagonal principal son ceros. Recordemos, siempre tenemos ceros fuera de la diagonal principal. Prácticamente este ejercicio es un ejercicio conceptual, quiere decir que no debemos de resolver sino saber el concepto de matriz diagonal, ¿sí? Y eso sería todo. Continuamos. El siguiente ejercicio me dice, para el diseño de un tanque de tratamiento de agua se determina que su centro está ubicado en la posición 0,14 metros y está representado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 28y más 180 igual a 0. Determine la medida del diámetro del tanque en metros que permitirá verificar que la construcción coincide con el diseño. ¿Qué tipo de ejercicio tenemos aquí? Tenemos un ejercicio de cónicas, ¿sí? En las cónicas recordemos que tenemos ecuaciones que describen la circunferencia, la elipse, la hipérbola, las parábolas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? O con respecto a esta ecuación, ¿cuál es la figura que estaría describiendo? En este caso estaría describiendo, según la ecuación, una figura circular. Y aparte, si a mí me dice determine la medida del diámetro del tanque, un tanque siempre o casi siempre tenemos que circular, y cuando me dice diámetro estamos participando obligadamente con una figura circular. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Checamos la ecuación, ¿sí? Ahora, a nosotros nos dice que determinamos el diámetro del tanque.
Y si nosotros nos acordamos un poco, cuando nosotros describimos estas ecuaciones, que en este caso es la ecuación general, nosotros debemos de llegar de esta ecuación general a una ecuación canónica para poder determinar el radio. Y a partir de ese radio nosotros podríamos determinar tranquilamente el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La primera cosa que debemos hacer, ¿no es cierto?, es pasar de la forma general a la forma canónica. Para esto, nosotros debemos de realizar el método de completación de cuadrados. ¿Cuál es el método de completación de cuadrados? Primera cosa, tenemos nuestro x al cuadrado independiente, porque no tenemos ninguna otra variable con x, pero tenemos nosotros variables de y cuadrado y menos 28y. Quiere decir que nosotros debemos resolver esta variable de aquí o estas variables de y. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para eso determinamos el método de completación de cuadrados, tal como se ve aquí. Ahora, ¿de dónde sale este 196 y este menos 196? Recordemos, en el método de completación de cuadrados debemos de coger el segundo término del trinomio, porque en este caso tenemos un trinomio pero incompleto, que sería el 28. Le dividimos para 2, que sería 14, y ese 14 le elevamos al cuadrado y le podemos poner al lado de la ecuación. En este caso 14 al cuadrado es 196, pero teniendo en cuenta que nosotros debemos de poner el 196 positivo y el 196 negativo para no afectar la ecuación, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, justamente en esta parte se nos forma un trinomio cuadrado perfecto. ¿Para qué realizamos este proceso? Recordemos, para pasar a la ecuación canónica, ¿sí? Entonces, resolviendo este trinomio, ¿qué es lo que tenemos? La raíz del primer término, que sería y, menos, porque tenemos el segundo término con negativo, la raíz del tercer término, que en este caso sería 14, porque la raíz de 196 sería 14, o 14 al cuadrado es 196. Entonces me quedaría x al cuadrado, que no está participando en nada, como ya dije, porque no tenemos una variable de x al lado, más y menos 14, resolviendo el trinomio cuadrado perfecto, al cuadrado, menos 16. ¿Por qué menos 16? Porque este menos 196 más 180 también se está realizando una suma algebraica. Menos 196 más 180 me daría menos 16. Ahora, hemos llegado a la ecuación canónica. ¿Qué es lo que me resta hacer? Simplemente despejar este número independiente y pasarle al otro lado. Y me quedaría x al cuadrado más y menos 14 al cuadrado es igual a 16. Y si nosotros nos damos cuenta, este menos 14 está coincidiendo justamente con el centro, porque en el enunciado me está dando que el centro está ubicado en la posición 0, 14. Y si nosotros nos damos cuenta, la posición 0 está obligadamente ubicada en el x al cuadrado, porque no tenemos un número que esté sumando o restando al lado del x al cuadrado. Y el 14 es un número que está restando, tal como nos está dando en el enunciado, ¿no es cierto? Entonces hemos llegado a nuestra forma canónica. La última parte, siempre el número que nosotros tenemos a la derecha se le considera como el radio, pero descomponiéndole, ¿sí? O sacándole su raíz. Entonces, la última parte es tener la misma ecuación, pero descomponerle al 16 en forma de raíz para que nos dé el radio directamente. Porque recordemos que en las ecuaciones del círculo nosotros siempre tenemos elevado el x al cuadrado, el y al cuadrado y el radio al cuadrado. Quiere decir que el radio en esta parte sería 4, y si nosotros necesitamos el diámetro, simplemente multiplicamos a este radio por 2 y nos daría el diámetro, que sería 8. O sea que la respuesta del diámetro del tanque sería el valor de 8. Siguiente ejercicio, me dice, un grupo de amigos ha decidido emprender un negocio de copiado e impresiones cerca de la universidad principal de la ciudad. Establecieron que cada copia tendrá un costo de 5 centavos y cada impresión un costo de 10 centavos. Si para asegurar sus gastos mensuales deben recaudar al menos $10 por día, identifique la región que permite cumplir con la recaudación solicitada. Entonces, la primera cosa que debemos identificar en este ejercicio es que nosotros vamos a tener datos de ganancia o números de ganancia. Por ende, nosotros no podemos tener una gráfica con datos negativos.
quiere decir los datos negativos que siempre son pérdida. Entonces podríamos descartar nosotros algunas opciones, ¿no es cierto? Nos dice, deben recaudar al menos $10 por día. Entonces, ¿cuáles serían las opciones que nosotros descartaríamos? Podríamos descartar esta opción, ¿por qué? Porque estamos trabajando con datos negativos. En este caso tenemos estos datos de menos 50 para abajo, ¿no es cierto? En el eje Y negativo. Podríamos descartar esa. Y la siguiente opción que podríamos descartar también sería la de acá, porque estamos trabajando con datos en el eje X negativo. Entonces, los únicos que nos quedarían simplemente serían estos dos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? A mí me dice que vamos a tener o establecieron que cada copia tendrá un costo de 5 centavos. Yo he puesto a X a la variable de las copias, entonces he puesto 0.05 por X y cada impresión un costo de 10 centavos más 0.10 por Y, que me va a representar las impresiones. Con esto estamos sumando las dos variables que tenemos para tener una recaudación de al menos $10 por día. ¿Cómo representamos al menos $10 por día? Podemos poner que sea mayor o igual que 10. Quiere decir que la ganancia debe de ser o 10 o mayor que 10. Con esto estamos recaudando al menos $10 por día. Entonces me dice, identifique la región que permite cumplir con la recaudación solicitada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo más fácil, probar opciones, ¿no es cierto? Vamos a coger primero la ecuación que hemos planteado. Y ahora vamos a coger un punto cualquiera. En esta partecita vamos a coger un punto de este gráfico. El punto que estamos cogiendo de este grafiquito es el punto 50-50. Quiere decir que 50 copias vendidas y 50 impresiones vendidas. Y vamos a reemplazar simplemente en nuestra ecuación. Entonces me quedaría 0.05 por 50 más 0.10 por 50. Y esto debería dar un valor mayor o igual que 10. Entonces nosotros podemos coger cualquier valor de esta región factible y cualquier valor de esta región factible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los ejercicios son de optimización, o prácticamente son ejercicios de programación lineal, pero con algunos detalles raros, ¿sí? Entonces, resolviendo esto, ¿cuánto me quedaría? $7.50, porque 0.05 por 50 me da 2.50 y 0.10 por 50 me da 5. 5 más 2,50 me da 7,50. ¿El valor de 7,50 será mayor o igual que 10? No. Quiere decir que por ende esta región factible tiene valores que no están cumpliendo con nuestra ecuación o con la recomendación que nos está dando el ejercicio. Entonces lo siguiente, vamos a hacer o a probar un punto del otro gráfico. Yo en este caso el punto del otro gráfico que he cogido es un punto al azar que me dice 200 copias y 100 impresiones. Entonces, de la misma manera probamos las opciones en la misma ecuación. 0.05 por 200 más 0.10 por 100 mayor que o igual que 10. Entonces me debería dar un valor igual a 10 o mayor que 10 para que cumpla en este caso. Entonces, 0.05 por 200 me da $10, 0.10 por 100 me da $10 y 10 más 10 me quedaría 20. 20 mayor o igual que 10. Entonces quiere decir que esta parte de aquí sí está cumpliendo. Por ende, todo este gráfico, toda esta región va a cumplir con los valores de nuestra inecuación prácticamente, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería la segunda opción. O sea, la de aquí. En una línea de producción de jabones se tiene que el primer lote de unidades es X, el segundo X más 3 y el tercero X más 6. Si el total de jabones corresponde a la suma del doble de unidades del último lote más 6, determinen las unidades del primer lote. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es un ejercicio de planteo de ecuaciones. Lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dice que el primer lote tiene el valor de X, el segundo el valor de X más 3 y el tercero el valor de X más 6. Ahora planteamos nuestra ecuación. Nos dice, el total de jabones corresponde a la suma del doble de unidades del último lote más 6. Si me dice el total de jabones, primero lo que debemos hacer es sumar todos estos lotes. Quiere decir que vamos a tener X más 3 más X más 6. Entonces me dice, el total de jabones corresponde o es igual, porque la palabra corresponde y es igual, tiene similaridad, a la suma del doble de unidades del último lote más 6. Entonces, ¿cuál es el doble de unidades del último lote? El último lote es X más 6. El doble sería 2
por x más 6. Y me dice más 6 unidades. Entonces 2 por x más 6 más 6. Y esta prácticamente sería la ecuación que denota nuestro planteamiento. Lo único que nos resta es resolver. 3 veces x, 3x, 3 más 6, 9. Propiedad distributiva aquí 2 por x, 2x, 2 por 6, 12, más 6 y resolvemos. En este caso me quedaría el 2x pasa a restar, me quedaría x, el 9 pasa a restar, me quedaría 12 más 6, 18, menos 9, 9. Y la respuesta sería 9. ¿Por qué? Porque me dice determina las unidades del primer lote. El primer lote recordemos que tiene el valor de x. Si es que a mí me hubiera dicho del segundo lote, reemplazábamos el valor de 9 aquí y del tercer lote reemplazábamos el valor de 9 aquí. Pero como me está pidiendo simplemente del primer lote, la respuesta sería 9. Continuamos. El último ejercicio que tenemos nos dice, completa las temperaturas faltantes. En un laboratorio de transferencia de calor se realizan dos mediciones de temperatura mediante un intercambiador de calor T1 y T2, en donde se obtuvo un sistema de relación lineal de las temperaturas. ¿Cómo se indica? Tenemos este sistema de aquí. Si las temperaturas se miden en grados centígrados, se obtiene que T1 es y T2 es respectivamente. Cuando a mí me dicen un sistema de relación lineal, quiere decir que tenemos dos ecuaciones lineales, ¿no es cierto? O un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Para nosotros no confundirnos con las variables T1 y T2, podemos sacar estas variables y ponerle a T1 como X y a T2 como Y para armar nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Me quedaría 3x menos 2y igual a menos 12 con respecto a esta ecuación y 5x más 4y igual a 2 con respecto a la segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones y podemos resolverlo de cualquier manera. En este caso podríamos resolver con el método de reducción. Yo le he querido multiplicar la constante 2 a la primera ecuación con la finalidad de eliminarle con la variable y. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Resolvemos. 2 por 3, 6x, 2 por menos 2, menos 4y y 2 por menos 12, menos 24. Y la segunda ecuación prácticamente se baja igual. Me quedaría 5x más 4y igual a 2. Entonces, si nosotros nos fijamos, en esta partecita nosotros debemos de realizar la operación algebraica vertical. Aquí vertical y aquí vertical. Entonces, menos 4y más 4y se elimina. 6 más 5 me quedaría 11. X y menos 24 más 2 me quedaría menos 22. Ahora, despejando me quedaría x igual a menos 2. Que sería mi primer valor. Recordemos que x tiene el valor de T1, por ende T1 valdría menos 2. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de T2 o Y en este caso que nosotros hemos puesto? Simplemente reemplazamos en cualquier otra ecuación. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación que me parece la más fácil porque no tiene números negativos. Y donde está la variable x, reemplazamos el menos 2 y nos quedaría 5 por menos 2, menos 10 más 4y igual a 2. Y despejando me quedaría y es igual a 3. Por ende, la respuesta correcta sería el valor de T1 menos 2 y el valor de T2 3. La respuesta correcta o la opción que corresponde sería la opción 2. Con eso hemos terminado, chicos, la parte del simulador de dominio matemático, no sin antes recordarle que el Premio Universitario Dan Fourier se encuentra aperturando los nuevos cursos para que puedas ingresar a la carrera de tus sueños. Te ayudamos con una preparación completa y de calidad con todos los temas nuevos del examen Ser Bachiller. Debes contactarnos simplemente a los números que ves en pantalla 062-600-082 para cualquiera de nuestras sedes, tanto en Quito, Otavalo, Ibarra, San Gabriel y Tulcán. Recuerda prepararte con los mejores. De mi parte, agradecerles por llegar al final del video. Nos veremos en una próxima ocasión y en un próximo dominio. Muchísimas gracias.